Señor bendiga también a todo aquel que se conecta tras la pantalla, que el Señor y su paz more en tu casa, en tu habitación, amén, y en tu familia, por recibir la palabra del Señor. Y a todos ustedes, mis hermanos, que el Señor también los bendiga grandemente, amén, por tomar este tiempo para adorar, alabar al Señor y escuchar su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Quiero que podamos leer desde el versículo 1, amén. Si bien hay un contexto de por medio, me hacen recuerdo para que al final lo leamos ese contexto, amén. El que lo tenga dice amén. Amén. Leemos. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, también, Señor, hoy queremos, Señor, encomendar este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, alinear nuestro corazón al tuyo, Dios. Queremos, Señor, mi Dios, llevar, Señor, cautivo a tu obediencia a Cristo, todo aquello que se levanta contra ti, todo aquel mal pensamiento, toda aquella distracción, todo aquel afán, todo aquello, Señor, que nos perturba. En el nombre de Jesús lo llevamos a tu obediencia, Jesús, y pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a toda verdad, nos guíe a toda verdad, Señor, en esta mañana. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor amado, sus vidas, sus corazones, y tu palabra sea oportuna en este tiempo para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mire, me gusta mucho cuando en el verso 4 dice: lo mortal sea absorbido por la vida. Ese es el tema de hoy. Tal vez yo decía, Señor, o busco otro título, pero prácticamente me basaba en lo que sí está escrito, que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vamos a entender el día de hoy también algo muy especial. ¿Será que cuando escuchamos parte, por ejemplo, hemos escuchado esta palabra de que sabemos que este cuerpo se va desgastando, lo físico, y pronto después muere, pero sabemos que dice que esto terrenal, según Romanos, dice que no hereda el reino de los cielos, la sangre y carne no heredan el reino de Dios. Este cuerpo necesita resucitar. Por eso que Jesús, cuando resucitó, dio evidencias para que todos nosotros creamos y confiemos que en algún momento aquellos que ya partieron en el Señor, y nosotros quizá más adelante partamos, entonces ese cuerpo, dice, resucite con el mismo cuerpo glorificado de Cristo, y ese cuerpo es el tabernáculo celestial y lo que Dios está preparando también allá en el cielo, amén, esas moradas. Pero a veces pensamos que esto se quede ahí, es decir, ¿será que la palabra de Dios solamente muestra lo que vendrá? ¿Será que la palabra de Dios solamente nos interesa para ver cuándo es la tribulación, cuándo es la gran tribulación, si hay postmilenismo o premilenismo, si cuántos días falta para que llegue el Señor? ¿Será que más abundamos y más nos interesa saber qué es lo que va a pasar? Bueno, tú te respondes. ¿O más le damos importancia a lo que realmente Dios quiere enseñar? Porque aquí no solamente se trata, mi hermano, de saber que, bueno, este cuerpo va a resucitar y tenemos esperanza que los que partieron en el Señor los veremos cuando venga Jesús en las nubes y traerá con Él los que durmieron con Él. Es decir, y el Señor nos mostrará ahí en las nubes que estarán ahí, será nuestra esperanza, pero eso no queda ahí.
No debemos solamente conformarnos muchas veces solamente con la salvación, sino más al contrario, crecer para salvación, ir madurando, ir creciendo. Amén. Qué bonito es. Y quizá en la oración no di gracias, pero no sé si está Jared ahí. Jared, o ya se fue. Jared, amén, allá debe estar. Jared o Jorgito, que hoy día temprano llegaron y Dios proveyó para que puedan también ahí alistar los instrumentos. Jared, no había otra persona y justo Jared hoy primera vez debutó para poder soltar las secuencias también ahí. Que el Señor los bendiga, amén. Y de la misma manera Dios muestra que de igual manera Dios va a suplir en este tiempo también palabra, consuelo, fortaleza, mi hermano. Aunque nosotros estemos quizá ausentes viajando un tiempo nada más, pero aquí también hay copastores, hay líderes que también van a estar ahí, ancianos que van a estar también cuidando, y Dios siempre provee, amén, suple, amén. Bueno, no quería eso tal vez como paréntesis, pero no quería olvidarme, amén. Entonces, no solamente nos deberíamos ocupar en la salvación, sino como esos ejemplos, en preocuparnos en servir, preocuparnos en qué es lo que Dios demanda y quiere también de nosotros. La vida eterna, estamos abundando en este tiempo, ¿qué es la vida eterna? No solamente es inmortalidad. Vida eterna no solamente significa que dejo de existir aquí en la tierra, pero abro los ojos ya en el cielo y estoy junto con Cristo y disfrutando. No hay lloro, no hay llanto, no hay dolor, sino que es gozo eterno. No se trata solamente de lo que es vida eterna. Parcialmente sí es cierto que somos, es decir, en Cristo ahora ya hay inmortalidad, pero no queda ahí, sino que es lo que Dios quiere enseñarnos, amén. Es decir, el caminar con Dios no solamente son conceptos, no solamente son ver de tiempos, señales. Los judíos dicen que pedían señales, los griegos pedían conocimiento, como hemos visto en Atenas, ¿verdad? Filosofías, eso piden los griegos. Los judíos piden señales, ¿no? Y por eso le pedían a Jesús, ¿cuál es la señal? Y Jesús molesto le decía, pues no les será, no verán otra señal sino la señal de Jonás, ¿no? Haciendo referencia a él, ¿verdad? Que 3 días iba a estar también en el centro de la tierra y al tercer día iba a resucitar, amén. Eso le dice el Señor, porque muchos piden señales, usan la Biblia solamente para ver, a ver en qué tiempo estamos, a ver, tal gobierno es el carnero, tiene 2 puntas, tiene 2 cuernos, ay, es esto, es el otro, es Europa. Y a veces uno está bien conocer, pero Dios nos llama mucho más, a abogar más adentro. Este pasaje el Señor me mostró y fue el que escogió Él para que podamos entender hoy qué significa que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa palabra vida en griego significa zoe, que significa vida de Dios. Más allá de que Pablo está diciendo que este cuerpo ya va a dejar de existir y vamos a estar ausentes, pero estamos ausentes del Señor porque estamos aquí en la tierra, pero ya quisiera estar presente con Él, es decir, en un solo instante, ya quiero estar con Él. Aquí Pablo de parte de Dios está enseñando mucho más, que esto mortal, de que lo que vivimos en el día a día sea absorbido por la vida de Dios, consumido por la vida de Dios. En otras palabras, que nosotros vivamos a Dios. Por eso, si te has dado cuenta, al terminar dice, ya sea que estemos ausentes o presentes, lo que queremos es serle agradables a Dios, amén. Pablo en ningún momento, tal vez puedo ver como David, no quería fallarle a Dios. Quería ver, tal vez, Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos. Muéstrame, Señor, tu camino de rectitud. Muéstrame, quiero agradarte. Y es lo que deberíamos nosotros preocuparnos en este tiempo. Agradar a Dios en nuestro diario vivir y en todo también lo que hacemos. Aquí Pablo está expresando que esa morada terrestre, es decir, el cuerpo es temporal. Tiene un propósito importante, es templo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, pero está hablando de una esperanza, es decir, de algo que va a permanecer, no este cuerpo, sino el cuerpo que también Dios nos va a dar, una casa eterna, construida por Dios, que eso es permanente, no lo temporal. Y en el contexto vas a ver más atrás que dice, ¿no? Que no nos ocupemos en lo que es temporal, en lo que es efímero, sino en lo que realmente permanece. Jesús mismo le decía, ¿verdad? No se preocupen a lo que perece, a la comida que perece, sino a lo que a vida eterna permanece, porque aún este cuerpo, pues el vestido se va desgastando, ¿verdad? Es más importante el cuerpo, dice, que el vestido, que el alimento.
es más importante. Muchas veces decimos la salud, ¿verdad? Más que el gastar en ropita, más que en gastar en zapatos. Más importante es tener salud, más importante es tener paz. Aunque un bocado no ve en la mesa, pero dice en paz, que estar en deleites y pues solamente haya contiendas. Entonces Pablo aquí estaba gimiendo por la resurrección, es decir, por ser revestido y no ser hallado desnudo. Y eso está haciendo mención a ese estado intermedio cuando el espíritu de los creyentes está con Dios, ¿no? Pero aún no ha recibido el cuerpo de la resurrección. Cuando partimos, es decir, ese mismo instante, por eso Job mismo lo decía y lo veía de parte de Dios y decía, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente hace que él entienda. David mismo decía, yo no voy a él, es decir, mejor dicho, él no viene a mí, refiriéndose a su hijito que murió, ¿verdad? Pero yo voy a él. Es decir, sabemos la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a estar con el Señor en ese mismo instante que partimos, amén. Pero en ese sentido Pablo está hablando un poco de esto, pero mucho va a abarcar en lo que vamos a ver. Mira, en el verso 9, si me acompañas, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces no significa que solamente nos conformemos en que, bueno, hay esperanza, que bueno, no tengo que llorar como los que no tienen esperanza, sino más al contrario, sabemos que hay esperanza, pero lo que Dios nos demanda es mucho más, que en esta vida, sea que estemos presentes o ausentes, seamos agradables para Él. Entonces Pablo ahí también está hablando, ¿no?, de que cada día sus acciones tenían que agradar a Dios. Y también debemos tomar en cuenta que nuestras acciones cada día desagradan a Dios o agradan a Dios. Veamos algunos ejemplos. Acompáñame a Efesios, ponle un pasador ahí en la segunda carta a los Corintios y vamos a Efesios capítulo 5 verso 10. Dios los bendiga a los que están anotando, amén, porque como los de Berea lo puedes estudiar también en tu casa. Efesios 5:10 dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. En el contexto dice, ¿no?, que nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora andamos en la luz, como hijos de luz, andamos en la luz de Cristo. Y dice ahí, comprobando lo que es agradable al Señor. Puedes leer todo el contexto ahí, ¿no? Todo lo que éramos antes, nuestra condición, dice ahí, ¿no?, que éramos avaros, fornicarios, idólatras, pero ahora deberíamos andar en luz, ser agradables a Dios, comprobando cuál es, dice ahí, la voluntad, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Otro pasaje, vamos a Filipenses 4:18. ¿Cómo le somos también agradables al Señor? Mi caminar tiene que ser en esta vida de agrado a Dios. No solamente, dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros caminar en esta vida solamente con conocimiento, solamente esperando que venga el Señor y solamente estar enfocado en que hay señales, que esto y el otro, que ya viene, que ahorita hay, dijeron paz y seguridad, por eso hay destrucción, lo dice la palabra, pero ¿qué de ti y de mí? ¿Estamos siendo agradables a Dios? Porque vamos a compadecer, dice, ante el tribunal de Cristo. Y cuando Pablo está hablando de esto, significa, puede referirse a que cuando todos nosotros nos comparezcamos ante Él, Dios verá ahí también quién tuvo esa fe genuina, quién estuvo en Cristo y quién no. Por eso la semana pasada dijimos que Mateo 7 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué hace que nosotros no andemos en agrado a Dios? ¿Qué hace que nosotros no le somos agradables? Uno, porque nosotros estamos en nuestro mundo, porque nosotros nos ocupamos y nos conformamos en nosotros y no en lo que agrada a Dios. Nos conformamos en la salvación y no nos conformamos en andar en la salvación. Y peor todavía, nos conformamos a este siglo. Cuando dice la palabra en Romanos 12, no se conformen, no se amolden, no tengan los mismos parámetros que tiene el mundo, sino renuévanse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, está diciendo que seamos sacrificio vivo,
que todo lo que hacemos debe ser de agrado a Dios, amén, que esto mortal sea absorbido por la vida de Dios, que lo que somos, aún lo que pasamos, vamos a ver ahorita el contexto, tribulaciones, persecuciones, necesidades, todo esto manifieste a Cristo, es decir, que mostremos la actitud correcta. No, cuando estamos en necesidad no vamos a tener un espíritu de conmiseración, no, cuando sufrimos, no, Pablo no tenía ese espíritu, ni los apóstoles, sabían que tenían que padecer, sabían que tenían que pasar esas situaciones, pero ellos seguían reflejando la vida de Jesús, amén, amén. Entonces, ¿qué hace que no le somos agradables a Dios? Porque nos amoldamos a este mundo y también nos ocupamos de nuestro mundo nada más. Es decir, nos ocupamos solamente en quizá, no sé, pues que nos vaya bien en la semana y no nos preocupamos qué es lo que agrada a Dios. Nos preocupamos que Dios nos bendiga, pero no nos preocupamos en que nosotros bendigamos a Dios con lo que hacemos, con lo que somos. El verso 8 ahí de 2 Corintios 5 dice, ¿no? Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo estaba queriendo decir ahí que cuando Él muera, aunque su cuerpo físico sea enterrado en la tierra, espera que Él, como un espíritu sin cuerpo, iba a pasar inmediato a la presencia de Cristo y estaría Él, ¿no?, en esa condición, aunque todavía no tenga el cuerpo de resurrección, porque llegará el momento, aún todos los que están y han partido en la presencia del Señor están ahorita, es decir, vivos, porque dice la palabra, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, amén. Entonces no nos confundamos con esas teorías que el alma duerme o que ahorita están en el limbo, en el purgatorio, pagando deudas, nada que ver. Cuando uno ha creído en Cristo y ha mostrado frutos, amén, en Cristo está prácticamente ahora con el Señor. Por eso el Señor Jesús les decía a los judíos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En otras palabras, Abraham, Jacob e Isaac están ahorita vivos. No están muertos, porque Dios no es Dios de muertos, amén. Estamos vivos, Dios es Dios de vivos, amén. Y seguiremos estando vivos, porque Dios no es Dios de muertos, amén. Entonces, de inmediato pasa nuestro cuerpo, nuestro espíritu a la presencia de Dios, pero este cuerpo necesita resucitar, necesita resurrección. Esa resurrección es la que Jesús y los apóstoles y todos nosotros es lo que predicamos, que siempre prediquemos a Jesús y prediquemos también de la resurrección, que hay esperanza en Cristo, amén, amén. ¿Por qué también no estamos nosotros siendo agradables a Dios? Estando presentes, ausentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados también al celular, a las redes sociales, al mundo cibernético, a la realidad virtual, pero no a la realidad celestial. 1 Corintios 15 dice, tal es Adán, tales somos nosotros. Es decir, en Adán tenemos este cuerpo corruptible, pero tal es el celestial, tales también nosotros los celestiales, porque ahora nuestra condición, nuestra naturaleza es que somos celestiales, porque ahora Cristo está en nosotros, amén, porque ahora ya si bien heredamos el pecado de Adán, pero ahora dice el segundo Adán, es aquel que ahora vivifica nuestros corazones, amén. En Adán dice ahí morimos, pero en el segundo Adán, que es Jesús, vivificamos, es decir, tenemos vida. Por eso que era necesario que Jesús venga, porque esto mortal que heredamos de Adán no iba a heredar el reino de Dios. Pero ahora que Cristo está en nosotros, el hombre nuevo sí hereda, amén. Pero este cuerpo va a necesitar resurrección ya en su debido momento, amén. Entonces, cuando estamos más preocupados tal vez en lo que pasa en las redes sociales, lo que pasó esta semana quizá en Bolivia, y todo te apunta a eso nada más, pero no estás enfocado en lo que agrada a Dios, en lo que realmente deberíamos ocuparnos, es decir, nos estamos entreteniendo y conformarnos y no estamos siendo transformados. Esa es la palabra, amén. Gracias, mamita. Dios te bendiga. Amén. Amén. Entonces, no debemos conformarnos, sino ser transformados. Puede ser que Dios esté caminando contigo, pero no estés tú caminando con Él. Lo vemos en Enoc. Dice que los 365 años que estaba, dice que vivió caminando con Dios, agradando a Dios.
Puede que Dios esté contigo, pero no tú estés caminando con Él. Puedes que tú tengas la salvación, tengamos la vida, pero no estamos viviendo la vida. Por eso esto mortal tiene que ser absorbido por la vida de Dios. Se va entendiendo que esto mortal, lo que somos, sea absorbido. ¿Por qué? Para que yo pueda entender que debo serle agradable a Dios también en todo momento. Vemos en Hebreos 11:3 al 16, lo puedes anotar también, que muchas veces vamos a estar atrapados en el presente. Y no como aquellos que esperaban una patria celestial. Ellos no se conformaban a lo que, donde vivían, a lo que eran, sino, dice ahí la palabra, que ellos esperaban una patria celestial. Amén. Entonces no debemos estar atrapados solamente en el presente, sino que realmente vivamos como lo que somos, es decir, somos celestiales. Muchas veces estamos atrapados, luchando tal vez con ataduras, luchando con deseos, luchando aún con nuestra propia imagen, y no estamos caminando bien con Dios. Estamos preocupados más en nuestra imagen, estamos más preocupados en los vicios, como la mujer de Lot, que prácticamente se estaba ocupando en las cosas del mundo. Y en ningún momento, pues, el que se ocupa en las cosas del mundo, pues, va a heredar el reino de Dios, porque no tiene a Cristo. O si tiene a Cristo, tiene que ahora determinar en su corazón renunciar a esa vida y vivir la vida de Dios, que esto mortal, amén, sea absorbido por la vida, amén. Si te das cuenta, nuestro físico es perecedero. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, es decir, tu espíritu se va con el Señor, no tu apariencia. ¿Qué cuerpo nos dará Dios? Ahí te lo pongo para que puedas reflexionar. Quizá no tengamos esta misma apariencia. Nuestro espíritu es el que se va con el Señor. Amén. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo cumplí recién 39 años, pero voy a decir que tengo 32, ¿ya? Porque mi hermano mayor tiene 33. Amén. Jesús es mi hermano mayor y él se quedó en 33. Y yo sé que me voy a quedar ahí también. Y todos los que partamos, vas a ver en el cielo, todos vamos a ser de esa misma edad. Amén. Los que partan con mayor edad van a rejuvenecer y los que son niños se van a quedar ahí. Así que es justificable para las mujeres. Si alguien te dice, no quieres decir tu edad, le dices, tengo 32, ¿no? Porque mi hermano mayor tiene 33, amén. Así que ya tienes cómo justificarte las hermanas, amén. Ok, avancemos. Muy bien, entonces no debemos quedarnos atrás como la mujer de Lot, ¿no? Debemos nosotros entender de serle agradables a Dios. ¿Qué pasa en este tiempo? Que igual más nos preocupa la política, ¿no? Lo que se aprueba, lo que no se aprueba, nos preocupa tal vez qué va a pasar y esto y el otro, es decir, ¿qué está atrapando nuestro corazón? ¿Qué está atrapando nuestro corazón y nuestra relación con Dios? Que no nos estamos enamorando más de Dios ni de su voluntad, ni de sus asuntos, porque todo lo que pasa en este mundo es sombra, es un espejismo. Por eso dice la palabra que todo esto pasará, amén. Todo dice ahí pasará, pero mi palabra no pasará. En 2 Timoteo 4:7 al 8, ahí dice la palabra que Dios dice viene por los que aman su venida. Es decir, debemos enamorarnos por Dios, por lo que le agrada a Dios, y no desenfocarnos, que es lo que nos distrae, sino que Dios avive el amor también de su venida, porque esa era la palabra de los profetas. Ellos anunciaban la segunda venida del Señor, o la primera venida y la segunda, y nosotros también ahora anunciamos su segunda venida, porque anhelamos que el Señor ya venga. Pero más allá de eso es anhelar serle agradables hoy en este tiempo, amén. Porque dice la palabra en Romanos, si morimos, para Él vivimos, y si vivimos, para Él vivimos, ya sea que muramos o que vivamos o que durmamos, de Él somos, amén. Entonces nota bien, todo lo que la palabra enseña no solamente es logos, no solamente son conceptos. Quizá podemos a veces caer en el error de predicar un buen sermón, de predicar o dar un buen devocional, pero mi vida no está reflejando lo contrario, el rema, es decir, la aplicación. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús en Juan 6, ese capítulo es extenso, enseñaba y decía, ¿no? El que coma mi sangre, coma mi carne y beba mi sangre, dice, tendrá vida. Ahí los que le seguían a Jesús, algunos discípulos,
lo tomaban como un concepto, es decir, ahí la palabra es logos, porque decían, no, ¿cómo dice que si comemos su carne y bebemos su sangre vamos a vivir? Es un caníbal, ¿qué está pensando? Pero Jesús estaba hablando de un rema, es decir, la aplicación, es decir, lo que da vida. Jesús es que te da vida. Si entiendes la palabra, que no solamente es predicar, no solamente es venir a la iglesia, sino vivir tu vida de agrado a Dios cada día lo que haces, que lo mortal sea absorbido por la vida, que esta carne se someta al Espíritu de Dios, vas a entender qué es vivir la vida eterna, qué es vivir la vida Zoe, la vida de Dios. Sino al contrario, estamos cometiendo el mismo error de los judíos y los griegos. Solo esperamos señales, solo esperamos que haya una tercera guerra mundial, que el tercer templo se edifique, y no estamos ocupándonos en agradar al Señor. Ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre queremos ser agradables a Dios, decía Pablo. Y seguramente Pablo lo decía en este tiempo porque ya estaba seguramente pronto a morir. Pero él decía, he corrido, en Timoteo dice, no, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, ¿no? He seguido la fe. Y sabemos que también, aunque ya pronto está la decapitación para Pablo, él mismo seguía predicando. No lo dice en Roma, no dice en Hechos, cuando Pablo estaba en Roma, en el último capítulo, que lo deja inconcluso, ¿no? Porque vivimos hoy este tiempo, el Hechos, ¿no? La continuación de Hechos 28. Entonces vemos cómo Pablo seguía predicando en una casa alquilada en Roma y la gente venía para escucharle y seguía predicando, aunque ya estaba condenado, pronto iba a morir, pero ese momento seguía haciendo lo que era agradable a Dios. Amén. Bien lo decía nuestra hermanita Gaby, no está Gaby, amén. Lo decía, ¿cuántos vamos a seguir alabando a Dios hasta el último suspiro? ¿Cuántos dicen amén? Lo dijiste amén, lo dices amén. Vívelo también de esa manera, hasta el último suspiro podamos serle agradable al Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos desenfoca, no? ¿Qué es lo que hace nosotros turbados? Entonces, no debemos usar la palabra solamente para conceptos, sino ir al verdadero significado. Pablo no está hablando aquí solamente de que íbamos a resucitar un concepto más, una verdad más, si es verdad, si es una esperanza, sino lo que realmente Dios quiere enseñar, que esto mortal sea absorbido por la vida de Dios, que mi carne no me someta a mí para hacer lo que yo quiero, sino que la vida de Dios, la vida del Espíritu sea la que me guíe para vivir como Dios quiere que yo viva. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros contamos la venida de nuestro Señor como una verdad, pero lo vivimos como una mentira? Predicamos muchas veces, el Señor viene, Dios te bendiga, Dios te ama, pero después detrás no estamos viviendo a Dios. Estamos ocupándonos más en lo que somos o también en lo que hace el mundo. Como te digo, si tú te amoldeas al mundo, pues estás cometiendo el mismo error de la esposa de Lot. Dios no quiere que te pierdas, amén, hermano, hermana, Dios no quiere que te pierdas. Dios está hablando de esta manera para que puedas venir en arrepentimiento y dejes esas cosas y pueda, dice el impío, volverse a Dios, volver a sus caminos y dejar sus malos caminos, amén, y venir a los caminos de Dios, amén. Amén. Ya estamos terminando. Entonces Dios quiere que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Cómo se muestra que eres cristiano? En tu forma de caminar, ¿no? En la forma de vivir se demuestra que eres hijo de Dios. Por los frutos se conoce el árbol. Amén. Ahí dijimos, ese chayote, ¿cómo sé que es chayote? Porque el fruto mismo lo dice, ¿verdad? Es chayote, ¿no? No es manzana, ¿no? O como ayer la dinámica que hacía el hermano Lucio con los matrimonios, ¿verdad? Si te pones ahí y pones un número 6, este lado dice 6, pero este lado dice B y ve el 9, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a la verdad. A ver, me pongo en la posición, no, realmente es un 6, no es un 9, ¿no? Es decir, la otra persona está viendo de otra perspectiva, es lo mismo. A veces el caminar en la vida diaria, en la vida cristiana, hace que veamos o la verdad se convierta en mentira, porque lo vemos conforme a nuestros ojos, a nuestros deseos, conforme a nuestra carne. Pero si lo vemos de acuerdo a la realidad de Dios, de acuerdo a Cristo, yo sé que eso es chayote, no es manzana, nadie me va a engañar, ¿no ve? Amén. Así que no se olviden que hay rico chayote para que se le lleven también, amén. Van a sacar, por favor, ya no lo dejen ahí. Nuestra hermana Aurelia con mucho amor lo ha traído, amén. Entonces que nuestro caminar hasta el final, amén, sea agradar a Dios,
que podamos avanzar. Amén. Que podamos avanzar. Viene ahorita a mi memoria, alguna vez en el colegio has visto Cristóbal Colón, has debido estudiar Cristóbal Colón, ¿no? La Pinta, la Santa María y no sé qué, ¿no ve? Sus embarcaciones, ¿no ve? Pero Cristóbal Colón en su diario decía, ¿no? Tal vez la Pinta se destruyó, pero seguimos remando, seguimos avanzando, ¿no? Tal vez la Santa María, tal vez tuvo estos desperfectos, pero en su diario Cristóbal Colón decía, pero seguimos avanzando, seguimos navegando, ¿no? Y cuando después gritaron, ¡tierra! Llegamos, amén. Es la misma manera nosotros también, cada día decimos, pasa esto, pero sigo avanzando, sigo navegando, amén. Nada me detiene porque estoy en Cristo, amén. Y pronto llegará el momento cuando Jesús venga y vamos a gritar, ¡tierra! Y nos vamos a ir con Él, amén. Amén. A mí me emociona, no sé a ti, pero a mí me emociona que venga el Señor, pero más me emociona agradarle a Él todos los días, amén. Hay muchas cosas, quizá en esta semana yo oraba y decía, Señor, hay esto y el otro, pero tú sabes, Señor, que quiero siempre reflejarte a ti, quiero reflejar a Cristo, quiero reflejar tu corazón, aunque me digan esto o esto, el otro, o a veces pienso que estoy en lo cierto, pero tú eres el que está en lo cierto en tu palabra, ¿no? Quiero serle agradable a Él, en los pensamientos, en mi conducta, en mi forma de ser, en mi trato. A veces es tal vez bien costoso por la carne, pero siempre pedimos también perdón, pero queremos serle agradables a Dios, amén. Que los caminos de Dios siempre logren en nuestras vidas lo que Dios desea. Ahora, terminemos leyendo el contexto. Vamos a 2 Corintios 4, verso 7, porque el 5 prácticamente es una continuación, ahí no hay ni un encabezado, hay que ver siempre el contexto. Mira lo que dice, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ya logras entender que lo mortal se ha absorbido por la vida? Que mostremos la vida de Jesús en todo lo que pasamos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Vas comprendiendo el contexto? Todo lo que pasa, todo lo que está en este mundo es pasajero. Aun nuestros cuerpos también se perecerán, son corruptibles, pero el hombre nuevo, Cristo en nosotros, dice, se va renovando día a día. Y cuando partamos estaremos ese mismo instante con el Señor. Pero ya sea que estemos ausentes todavía o presentes, dice Pablo, de parte de Dios, seamos agradables. Amén. Hay que serle agradables al Señor, es decir, por eso dice ahí, vivimos por fe, no por vista. Es decir, tenemos los ojos ahora del Espíritu para ver también las realidades de Dios. Entonces los creyentes pueden descansar confiados en la esperanza venidera. Amén. Sabemos que eso es una verdad, amén. Y aún cuando dice ahí también, ¿no?, que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, ahí esa palabra anticipo o esas arras es un anillo de compromiso. La idea es de que el esposo vendrá a recoger a su iglesia para llevarla a las moradas eternas, amén. Y es lo que el Señor también trae, ese Espíritu a nosotros, su Espíritu, para darnos esa garantía que el Señor volverá. Por eso dice ahí que debemos vivir por fe, no por, mejor dicho, no vivir por vista, sino vivir
por fe, ¿no? Mira lo que dice Romanos 14, 7 al 8. Romanos 14, 7 al 8, dice la palabra: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Tú eres del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy del Señor. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nadie vive para sí. Nadie vive para agradarse solamente a sí mismo, sino para agradar a aquel quien dio su vida por nosotros. Eso debería a nosotros hacernos reflexionar. ¿Quién murió por ti? ¿A quién te debes tú? Te debes a Jesús, te debes a Cristo. Tú eres ahora de Él y por eso debes vivir para Él. Amén. Debemos agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y el objetivo no es agradar a los hombres, caerle bien a todo el mundo, sino agradarle al Señor. Amén. Debemos siempre serle agradables a Él. Y cada uno de nosotros está de acuerdo que algún momento vamos a morir, sea el rico, sea el pobre, sea el negro, sea el blanco, el creyente o el ateo, todos vamos a partir. Dios no hace excepción de personas aún en ese sentido, ¿no? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, vamos a rendir cuentas y vamos a recibir recompensa según lo que hayamos hecho. Es decir, ante el tribunal de Cristo no va a haber sobornos como hoy en día hay, no va a haber lloriqueos, no va a haber, Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? No, seremos juzgados por lo que hayamos hecho, pero mucho más, si estamos en Cristo, también dice ahí, seremos salvos de la ira. Amén. Por eso debemos tener confianza, dice primera de Juan. Amén. El amor echa fuera, el perfecto amor echa fuera el temor, que no hay, dice ahí, miedo ni temor para ese día del juicio. Pero ahí en el tribunal de Cristo también serán pesados se verá si evidentemente ha habido fruto en nosotros, si evidentemente teníamos a Cristo. Porque muchos pueden, ya dijimos la semana pasada, muchos pueden predicar pero nunca tener el nuevo nacimiento. Muchos pueden usar conceptos y predicar bonito, o quizá otras religiones que también lo predican, pero no tener el nuevo nacimiento. Ahí se verá realmente quién es de Cristo y quién no. Todos vamos a compadecer ante el Señor. Somos conscientes. Y si somos conscientes de que llegará el momento de que seremos juzgados, ¿por qué no somos conscientes de en esta vida vivir agradando a Dios? ¿Por qué no somos conscientes de que mis actos tienen que mostrar a Cristo? Que mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de comportarme, mi forma de hacer lo que a Dios le agrada debe reflejar a Jesús. No somos conscientes de ello y a veces ni somos conscientes de paso de lo que también va a venir más adelante. Entonces esto es para examinarnos, para probarnos, ser honestos con nosotros mismos, porque el único objetivo es agradar a Dios. Amén. Y si el Pablo decía examínense cada uno, no lo decía para condenarse, porque ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino para probarnos a nosotros mismos. ¿Qué está desenfocándonos? ¿Qué nos está arrastrando de lejos de Dios y nos está llevando, más al contrario, al mundo? Entonces debemos examinar a nosotros mismos, ¿no? En 1 Corintios lo puedes leer 15, 49 y 50, dijimos que ahí habla, ¿no? Tal es el hombre natural, tales somos nosotros, hablando de un contraste entre lo que es Adán y el segundo Adán, entre lo que es Adán y lo que es Jesús. Amén. Pero tal es el celestial, tales los celestiales. Está hablando ahí todo ese capítulo largo de 1 Corintios 15, también de la resurrección, aquellos que estaban dudando si había resurrección de muertos, si Cristo había resucitado. Y ahí Pablo de parte de Dios decía, entonces si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, en vano estamos haciendo, pero nada de lo que hacemos, dice, es en vano. Amén. Nada de lo que hacemos en vano, porque Jesús resucitó. Pero ahí habla un contraste para que lo leas, ¿no? Y dice ese pasaje que la sangre y la carne no heredan el reino de Dios, que por eso también es necesario la resurrección. Pero también nosotros, si esto mortal tiene que ser absorbido por la vida, este momento necesitamos resucitar. ¿Quién dice amén? No han entendido.
Si esto mortal tiene que ser absorbido por la vida, no debo esperar que el cuerpo recién resucite cuando esté muerto y tengamos cuerpos glorificados, sino ahora yo tengo que resucitar. Resucitar significa levantarse, significa que podamos mirar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, que podamos nosotros entender que esto mortal ahora tenga que ser consumido y ahogado, en otras palabras, la carne, para que pueda ser visto Dios, para que la vida de Jesús, dice ahí Corintios, se manifieste. Que estamos atribulados, pero no estamos desesperados, estamos en apuros, no estamos abandonados. Dios es quien tiene control de todos nosotros, andamos por fe, no por vista, amén. Pero que la vida de Dios, la vida de Jesús, dice ahí, se manifieste en todo lo que hacemos, amén, amén. Entonces ahí victoriosamente está diciendo Pablo todo esto, que realmente no estamos atribulados, amén, sino estamos, amén, confiados y esperanzados en el Señor. Nunca, hermano, vamos a llegar al fin de lo que el diablo quiere lograr con nosotros. ¿Te acuerdas en los devocionales? Como dice, el diablo era un estorbo, ¿no? Para que puedan también predicar la palabra en ese entonces, pero el diablo nunca va a lograr su fin, ¿no? Aunque nos estemos atribulados y él nos esté atribulando, nunca logrará que podamos estar angustiados. No lo va a lograr, porque nosotros lo que hacemos es aplicar la vida de Jesús. En ese momento, cuando estamos atribulados, es donde podemos vivir a Jesús, porque Jesús mismo fue atribulado en todo, pero él nunca estuvo angustiado. Amén. Jesús fue atribulado en todo, dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso él sabe lo que nosotros pasamos, amén. Él en ningún momento fue tentado como nosotros somos tentados, ¿no? Es una tentación mucho mayor que lo habla la palabra de Dios, con los reinos de este mundo y todo ello, ¿verdad? Que ya en un momento también lo hemos estudiado, o los varones hemos también aprendido cuando vino también el pastor, también Tito, a compartir con los varones, amén. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, en medio de esa tribulación, en medio de esa situación difícil, podemos aplicar la vida de Jesús, vivir la vida de Cristo, porque Él siempre estuvo en el gozo del Señor. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Aunque estemos en apuros, no vamos a llegar a la desesperación. Aunque estemos perseguidos, no vamos a sentirnos desamparados. Vamos a llegar a estar destruidos. Estamos sí en un proceso constante de muerte, pero no vamos a quedar muertos, porque gracias a Dios ahora Jesús nos ha dado vida y nos ha resucitado y nos ha puesto a la diestra del Padre juntamente con Cristo, amén. Así que nada de lo que haga el enemigo va a hacer que tú puedas morir, no, sino que aunque estés muerto, dice, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Aunque dice el que esté muerto, aún muerto, dice ahí, vivirá. Lo decía también en el sentido de Lázaro, ¿verdad? Entonces podemos nosotros manifestar la vida de Jesús. Pablo luchaba con su carne, también como tú y yo luchamos, ¿verdad? Y el pecado obraba en él, pero esa batalla también lo que tenía Pablo era contra las huestes malignas, que también estaba expuesto. El diablo le hacía oposición constantemente, había peligros, dice, de cuchillo, ladrones, falsos hermanos, naufragios, azotes, en deshonra, pero en todo eso él manifestaba la vida de Cristo, manifestaba la vida de Dios, que esto mortal sea absorbido por la vida, sea consumido, se ahogue la carne y la vida de Cristo, la vida del Espíritu, sea visible en mi caminar. Es decir, en otras palabras, que la vida de Dios se manifieste en todo lo que yo hago. Amén. Que aunque estemos atribulados, estemos angustiados o aún estemos tal vez con alguna salud, tal vez porque este cuerpo ya se va deteriorando, puedo seguir mostrando la vida de Dios, puedo seguir viviendo a Dios, porque presentes, ausentes, siempre queremos serle agradables a Él. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Amén. Presentes o ausentes, procuramos siempre agradarle a Él. Por eso dice ahí el verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque va a llegar el momento donde vamos a compadecer ante el Señor. Es bueno que seamos conscientes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy en este tiempo? ¿Estamos siendo agradables a Él? Tal vez eres consciente de que va a llegar el momento donde vamos a estar ante el Señor rindiendo cuentas, pero es mejor que seamos conscientes de ahora,
que pueda Dios levantarte y podamos ser conscientes en vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Que esto mortal sea absorbido por la vida de Dios, que la carne sea ahogada, amén, y el Espíritu, amén, Santo, sea quien nos guíe y nos lleve a vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Padre, bueno Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Dios, por enseñarnos, por instruirnos. Que, Señor amado, lo que hayamos aprendido hoy, Señor, lo hayamos retenido en el corazón. Que tu Espíritu Santo sea quien, Señor mi Dios, nos haga recuerdo de cada palabra, mi Dios, para que en medio de situaciones podamos vivirte a ti, podamos, Señor, manifestar, Señor, y sea visible tu vida, Dios, en el... Nos pedimos ayuda a mis hermanos, ayuda a sus familias, que en medio de aún de tribulación, de angustia, de situaciones o persecuciones, puedan seguir, Señor, mostrando y reflejando, Señor, tu vida misma, Dios. Que eres tú, Señor. Tú eres, Jesús, la resurrección y la vida. Tú eres la vida misma. Que podamos vivirte a ti, Señor, en todo lo que hagamos, sea que estemos presentes, ausentes, Señor, te seamos agradables también, Señor, en todo momento. Te pedimos, por favor, ayúdanos, porque, Señor, a veces batallamos con la carne, batallamos con el pecado que mora en nosotros, Señor, pero necesitamos de ti. Ayúdanos que nada nos desenfoque, ni nadie nos arrastre, Señor, mi Dios, al mundo, mas al contrario, Señor, podamos, Señor, perseverar, poniendo nuestra mirada solamente en ti, Jesús. Te pedimos, Señor, bendice a mis hermanos y en tu nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.